Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria al que vive y reina para siempre. Dios le bendiga a todos. Bendito sea Jesús. A su nombre sea la gloria por siempre. Aleluya. Y cada día seré. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor para siempre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hoy tenemos un tema muy bueno, como cada tema que el Señor nos permite traer, un tema que yo sé que va a hablar mucho a la vida de muchas personas. Tribulación, aflicción y sufrimiento. Vamos a estar viendo por la palabra de Dios qué es esto, por qué pasa todo esto en nuestra vida y cuál es el propósito o el fin de todo esto. Tribulación, aflicción y sufrimiento. Y voy a estar rápidamente compartiendo algo aquí y vamos a empezar de una vez. Voy a compartir algo aquí para que empecemos de una vez con el tema tribulación, aflicción y sufrimiento. Yo sé que Dios va a bendecir la vida de mucha gente a través de esta palabra hoy. Déjame cambiar esto primero. Ok. Ahora paso a compartir esto aquí y empezamos. Gloria a Dios. Sé que Dios va a bendecir la vida de muchas personas. Dios te bendiga, mi hermano Andrés Kelly, de una manera especial. Estoy compartiendo esto aquí, empezamos de una vez. De una vez empezamos. Sé que Dios va a bendecir la vida de muchas personas. Ok. Tribulación, aflicción y sufrimiento. Vamos a estar viendo por la palabra de Dios. Dios bendiga de una manera especial a Iliana Hernández. Dios te bendiga, guerrera. Vamos a estar viendo lo que es aflicción, lo que es tribulación y sufrimiento, cómo esto impacta en nuestra vida y cómo es necesario que esto acontezca y cuál es el fin y el propósito del sufrimiento. Y vamos a estar viendo esto por la palabra para que nosotros seamos bendecidos. Yo sé que a partir de hoy, todo el que escuche esta palabra, cada momento de tribulación o aflicción lo va a ver diferente. Siento a mi papá de una manera muy especial, como en cada estudio. El Padre haciendo presencia, respaldando la palabra, hablándole a su pueblo. Vamos a empezar de una vez. Padre, me encomiendo en tus manos, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo la vida de todo el que está ahí, todo el que se dio sintonía, todo el que tú trajiste con un propósito en este día. Te pido que tú estés disponiendo y abriendo sus corazones para que reciban esta palabra. Padre, estoy en tus manos, guíame, que toda palabra, Padre, sea influenciada por tu Espíritu, sea revelada desde el cielo, Padre, y que tú le hables a tu pueblo según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar yendo rápidamente. El que tiene su Biblia me puede acompañar y el que no, también. Yo sé que solamente puede escuchar el que no tiene su Biblia. Yo sé que hay gente que están escuchando a través de la story, que mucha gente que también no tiene la posibilidad de comentar ni decir nada, que están en el trabajo o en algunos otros lugares, que solamente pueden escuchar. Yo voy a estar leyendo la palabra y para eso voy a ir para el verso base que voy a estar utilizando. También voy a estar trayendo significados de algunas palabras para que entendamos más claramente. Y Hechos 14, voy a estar leyendo una palabra en Hechos 14, que es el verso base que vamos a estar utilizando para esta enseñanza, para esta palabra. Hechos 14, versos del 19 al 22. Y voy a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad.
y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Mi alma tiene que adorarte, Padre. Aleluya. Amados, nosotros vemos aquí un escenario muy sorprendente. Vemos a un Pablo que es apedreado en Antioquía, es dejado incluso por muerto. O sea que no estamos hablando de personas que le tiraron una piedra y por accidente cayó. Los judíos, especialmente los fariseos, los legalistas, tenían experiencia en esto de apedrear a las personas. Ellos tenían experiencia, ellos tenían la costumbre de apedrear a las personas. De manera que nosotros podemos entender que cuando ellos dejaban a una persona como muerto, ellos tenían experiencia, ellos sabían. O sea, que es muy probable que Pablo realmente haya muerto y Dios lo haya resucitado, pero ese no es el tema. El punto aquí es, wow, gracias Espíritu Santo por tu presencia. El punto aquí es que Pablo fue dejado por muerto. O sea que el tipo de apedreamiento, de la manera que lo apedrearon, fue violento. Fue violento porque ellos pensaban que estaba muerto. Y regularmente cuando esos fariseos apedreaban a alguien y lo dejaban tirado, es porque sabían que estaba muerto, por la manera que lo apedreaban, por la costumbre que ellos tenían de matar a las personas a través de piedras. Y dice que Pablo, en un momento dado, llegan los discípulos y los rodean, y en ese momento él se levanta y se va. Y dice que se va de esa ciudad y va a otras ciudades a predicar el evangelio, y que allá hace muchos discípulos, y que luego de eso vuelve. Y que luego de eso vuelve a confirmar los ánimos de los hermanos. A Antioquía, en el mismo lugar donde él fue apedreado, vuelve a confirmar los ánimos de los hermanos. Y esto es muy sorprendente e impactante porque Pablo está confirmando los ánimos, diciéndole permanezcan en la fe y diciéndole es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos, de Dios. Amados, no estamos hablando de una persona que está en el máximo gozo porque no está padeciendo algo, sino que estamos hablando de alguien que viene de ser apedreado. Estamos hablando de alguien que viene de ser dejado por muerto en el suelo y viene a confirmar los ánimos. O sea que probablemente, wow, y Kamasanda, probablemente muchas de las personas que Pablo estaba confirmándole los ánimos no estaban pasando una situación tan difícil como la que él estaba pasando. Entonces Pablo dice que es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos, confirmando la fe. Y yo sé que Dios vino a confirmar la fe de mucha gente hoy. Y yo tengo unos significados de unas palabras aquí por las cuales quiero empezar a desglosar para que entremos en materia rápidamente. Escuche esto. Primeramente voy a empezar con la palabra necesario, porque dijo es necesario. Entonces la palabra necesario dice aquí que quiere decir que debe ocurrir, que debe hacerse, que debe existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. O sea, que la tribulación es necesaria para el correcto funcionamiento del cristiano. Yo no sé si alguien está recibiendo esto aquí. La tribulación es necesaria para el correcto funcionamiento de la vida de un cristiano. Pero ¿es bíblico eso? Lo estamos leyendo en este verso y vimos el significado de la palabra, pero ahora vamos a entrar en más detalle. También quiero leer la palabra tribulación, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice que la tribulación es una pena, un disgusto o una aflicción muy grande que siente una persona. También dice que es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Y la palabra sufrimiento dice que es un hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. Y la palabra aflicción es abatimiento y tristeza. Entonces, ya todo esto, cuando nosotros juntamos todo esto, esto da sufrimiento, da tribulación y da aflicción. Cosas que son necesarias que nosotros padezcamos, que son necesarias que nosotros vivamos. Y usted podrá preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo en Juan 16:13, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción. Y Pablo dice que es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. ¿Y por qué razón tenemos que padecer aflicción, abatimiento, tristeza y todo este sufrimiento que conllevan estos momentos difíciles? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña con esto. Y no vamos a ser muy extensos, sino que el mensaje va a ser corto pero preciso. Y vamos a ver por qué razón nosotros
tenemos que pasar esas situaciones. Y vamos a estar leyendo una palabra en el libro de Lamentaciones. Y lo voy a buscar rapidito por aquí. Ok. El que tiene su Biblia me puede acompañar, el que no simplemente escuche. Lamentaciones. Voy a estar leyendo el capítulo 3. Versos 31 y 33. Porque a veces nosotros pensamos, wow, pero Dios si nos pone en tribulación, si nos pone en prueba, en proceso. Y ¿será que a Dios le gusta que nosotros padezcamos? ¿Será que Dios se complace en que sus siervos atraviesen tribulaciones? Vamos a ver esto. Lamentaciones 3, versos 31 al 33, dice esto. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y escucha lo que dice el 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, wow, y Kamashanda. ¡Qué gloria, Dios mío! O sea, que Dios, cada vez que Dios permite que tú seas afligido, cada vez que Dios te mete en una prueba, Él no lo hace voluntariamente. Él quiere que pase, pero no porque Él tiene voluntad de que tú sufras, sino porque es necesario, como dice la palabra. Porque es necesario. ¿Y por qué es necesario? Nosotros tenemos que recordar que hay un pecado adámico. Un pecado adámico que provocó una condición dentro de nosotros, que provocó que por el causa del pecado se endurezca nuestro corazón y tenga inclinaciones al mal. Y vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías, el mismo que escribió la mayor parte, o si no, el libro completo de las Lamentaciones. Mira lo que dice Jeremías 17, 9. Un verso que nosotros lo conocemos, lo hemos predicado, hemos hablado muchísimas veces, pero quizá a veces no lo recibimos como verdaderamente tenemos que recibirlo. 17, 9, escuche lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y para conectarlo con eso, que vamos a terminar muy rápido aquí, Eclesiastés 7.3, porque es una fusión para luego entrar en materia en conjunto con todo esto. Eclesiastés 7.3, escuche lo que dice. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Voy a conectar estos dos últimos versos. Jeremías está diciendo que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Eclesiastés dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza de los rostros se enmienda el corazón. La palabra enmendar quiere decir corregir o arreglar. Escuche esto. También quiere decir enderezar, corregir y arreglar, la palabra enmendar. O sea, quiere decir que lo perverso que hay dentro de nuestro corazón, Dios lo endereza y lo corrige a través de la tristeza, a través de los sufrimientos. Porque hay cosas dentro de nuestro corazón, hay perversidades, hay engaños, cosas que a veces nosotros mismos no podemos discernir, porque está en la carne. Entre la carne y los ataques del enemigo, a veces quieren jugar con nuestros sentimientos, a veces quieren jugar con nuestras emociones. ¿Para qué? Para desconectarnos del propósito. Por eso es que es necesario que nosotros padezcamos todas estas cosas, porque a través de esto se enmienda, se endereza, se corrige todo lo malo que hay en nuestro corazón, y llevándonos así a una muerte, a todos estos sentimientos y a todas estas cosas que nos alejan del propósito de Dios, y que a veces en medio de los procesos queremos justificarnos como si Dios nos debiera alguna cosa, queremos justificarnos como si Dios está obligado a responder a nuestra necesidad en el momento que nosotros creemos, queremos o como nosotros pensamos, y en realidad no son más que nuestras emociones hablando por nuestra herida, nuestro corazón perverso que busca todos los días rebelarse contra el Creador. Oh, gloria. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te mete en un proceso donde tú vas a sufrir, donde tú vas a padecer, pero ese padecimiento y ese sufrimiento que Dios está permitiendo en tu vida es porque hay algo dentro de ti que va a ser corregido. Es porque hay algo torcido dentro de tu corazón que va a ser enderezado. Hay algo que está mal dentro de ti que Dios lo va a corregir. Mi alma adora la gloria de mi Padre. Dios bendiga a Genoveva de una manera especial.
Entonces nosotros como cristianos cuando nosotros entendemos todo esto, nosotros pasamos los procesos diferentes. Nosotros pasamos diferentemente los procesos porque nosotros entendemos que en el proceso de sufrimiento que yo estoy metido es porque Dios está provocando algo que va a traer un renuevo dentro de mí, que va a traer, incluso cuando usted se da cuenta, el quebranto es tan necesario en nuestra vida que incluso en medio de la oración el Espíritu Santo nos ayuda. Dice la palabra que el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos indecibles, o sea, gemidos, gritos, lloros, lamentaciones. ¿Por qué? Porque Él vino a quebrantarnos para que nuestro corazón entre. Santo, mi alma te adora, para que nuestro corazón entre en esa humillación, en ese quebranto, en esa tristeza, en ese lloro, que va al mismo tiempo humillarse delante de Dios, pero al mismo tiempo reconocer las áreas que están mal dentro de nosotros, para que nosotros se la entreguemos a Dios y así, paso a paso, Dios va a ir corrigiendo toda la falta que hay dentro de nosotros. Ahora, algo muy importante es que nosotros necesitamos conocimiento en estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos estar pasando un proceso y en vez de humillarnos, enorgullecernos. Por eso es que Habacuc dice que aunque la visión tardara, espérala. Porque aunque tardará, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Parece que es una contradicción, pero escuche lo que dice el verso que sigue. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí lo que está diciendo es que si hay una visión, algo que tú estés esperando, sea la venida de Cristo, sea una respuesta de parte de Dios, cuando tú estás esperando algo de parte de Dios, dice la palabra que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea que cuando Dios te mete en el proceso, tú tienes dos opciones. Y en medio del proceso, el proceso va a determinar qué tipo de alma eres tú. Y voy a explicar eso. Yo estuve hablando el otro día de que es necesario que nuestra fe, dice Pedro, sea probada como el oro. Porque en el tiempo antiguo solamente había una sola manera de probar la fe y era haciéndola pasar por el fuego. El oro. Una sola manera de probar el oro y era haciéndolo pasar por el horno de fuego. Y Pedro hace comparación con la fe y el oro. Aunque nuestra fe es más preciosa que el oro, Pedro dice que nuestra fe como el oro tiene que ser probada por el fuego. ¿Por qué? Porque así como el oro pasándose por el fuego se determina si es genuino, asimismo la fe pasándola por el fuego se determina si es genuina. En conclusión, quiere decir que cuando Dios nos mete en estas tribulaciones, cuando Dios nos mete en estos procesos, si mi alma es recta, yo voy a vivir por la fe, yo voy a esperar en Dios, yo me voy a humillar. Pero si mi alma no es recta, oh gloria, yo me voy a enorgullecer. Las personas cuya alma no es recta se enorgullece. Por eso es que usted ve personas que en medio de un proceso sueltan a Dios y dicen, no, Dios me escuchó, Dios no hace nada, Él está viendo mi situación, y se descarrían, hermano. Empiezan a blasfemar contra Dios, empiezan a quejarse a Dios, empiezan mi hermano, a decirle a Dios cosas como si Dios le debiera algo a ellos. Como si Dios está obligado a responder a tu necesidad en el momento que tú quieres, como tú quieres. Cuando somos nosotros que debemos vivir humillados, adorándole en espíritu y en verdad. ¿Usted quiere saber algo? Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? Lo dijo Amós. Aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya oveja, aunque la vid no dé su fruto, aunque la higuera también se seque, no haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, eso es adorar en el espíritu y en verdad. Que cuando las cosas están mal, tú adoras. ¿Por qué? Porque tú no estás adorando porque Dios te dio algo o porque Dios no te ha dado algo. Tú adoras simplemente porque tú reconoces quién es Él. Y porque tú reconoces que Él ha sido bueno contigo, que te sacó de las tinieblas y te trajo a luz admirable. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre. Y usted sabe algo. La palabra adorar, yo la estuve investigando, y esta palabra dentro de la raíz más profunda lo que significa es vivir humillado o gloria. O sea, que una persona que adora realmente en espíritu y en verdad no es alguien que canta lindo, no es el predicador que tiene la mayor elocuencia o gloria. Un verdadero adorador es aquel que vive una vida en humillación delante de Dios. Una vida que sabe, un alma que sabe reconocer a Dios por encima de todo. Que en sus momentos de bienestar, en sus momentos de bendición, Él reconoce que donde Él está es por Dios y lo busca en todo tiempo. Que en sus momentos de humillación, que en sus momentos de tribulación, Él reconoce que Dios está haciendo algo en medio de ese proceso que va a obrar para bien. Porque dice su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien.
Y es tiempo que nosotros podamos entender que Dios, como dice el verso en Lamentaciones, Dios no aflige voluntariamente. Dios no te mete en un proceso porque Él te quiere ver sufrir. Al contrario, Él te mete en un proceso para que un día tú puedas avanzar y crecer a una madurez espiritual que cuando a partir de esa madurez los procesos lleguen, tú te estés gozando en medio de ellos. Sí. Porque la Biblia dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero que dejemos que la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. O sea que la tribulación nos lleva a la perfección. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros miramos las cosas diferentes. Y nos gozamos en medio de la prueba, porque nosotros leemos y a veces lo predicamos. Sí, tenemos que gozarnos en medio de la prueba, como dice Santiago, que tengamos la prueba por gozo. Pero tú te estás gozando realmente en medio de la prueba. Porque hay un nivel donde se llega espiritualmente, que cuando tú estás en un proceso, realmente tú te estás gozando. Tú te gozas. Y los golpes externos, ya sea espirituales o aunque todo es espiritual en el fondo, por medio de personas, por medio de ataques diabólicos, lo que sea, esos golpes te sacuden la mata, te jamaquean, pero no te hacen caer de ella. Tú te gozas. Porque tú entiendes que lo que tú estás atravesando tiene un fin y un propósito determinado que va a producir algo en ti que te va a dimensionar. Por eso Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y excelente, eterno peso de gloria. Porque hay una gloria que Dios va a derramar sobre la vida de todo aquel, gloria, que sabe esperar en medio de la tribulación y sabe humillarse. El mismo Jesucristo dice que por el gozo puesto delante de él menospreció lo propio. O sea que tuvo en poco, tuvo en menos el sufrir, tuvo en menos el que lo crucificaran, tuvo en menos el que lo azotaran, que lo escupieran, que lo abofetearan, que lo golpearan, que lo humillaran y lo rechazaran. Lo tuvo en menos, despreció todo eso. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Porque él entendía que a través de toda esa circunstancia que él estaba atravesando había una gloria que él tenía que alcanzar a través de todo eso. Y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea que estas tribulaciones y estos padecimientos, y bacanda, la mazoa, estos padecimientos nos van a enseñar obediencia. Porque mientras los primeros procesos y padecimientos tú estás diciendo, oh, pero el Señor como que se olvidó de mí, y tú estás claudicando y a veces te va por ahí y se descarría medio. Porque para descarriarse no hay que irse de la iglesia, hermano. A veces usted se descarría solamente con la actitud. Entonces, cuando usted entiende que a través de esos padecimientos usted va a recibir algo mayor de parte de Dios y que usted va a entrar en una santidad, porque el libro de Hebreos dice, es cierto que ninguna disciplina al principio parece motivo de gozo, pero al final da fruto apacible en lo que en ella han sido ejercitados. O sea que las pruebas son un ejercicio también. Oh Dios mío, mi alma te adora, Padre. O sea que las pruebas, las disciplinas son un ejercicio donde Dios te está ejercitando. Dios mío, Dios te está ejercitando para la paz, Dios te está ejercitando para la paciencia, Dios te está ejercitando para la madurez, Dios te está ejercitando para hacerte cabal. Porque hay muchas cosas que Dios te quiere entregar, pero si tú no eres cabal, si tú no eres capaz de soportar y de administrar de la manera correcta lo que Dios te quiere entregar, Él no te lo va a entregar, aunque te lo haya prometido. Dios pudo haberte profetizado, Dios pudo haberte hecho promesa, pero si tú no entras en el propósito, si tú no te dejas moldear, pues lamentablemente no va a haber cumplimiento. Y eso es bíblico, porque Dios prometió va a cumplir. Su palabra dice que son sí, amén. No. Estamos teniendo problemas de lectura, problemas gramaticales, porque la palabra no dice que sus promesas son sí y amén. No, negativo. La palabra dice que todas sus promesas son en el sí y en el amén. Muchas personas dicen sus promesas son el sí y el amén. No dice eso. Dice que sus promesas son en el sí y en el amén. El él tiene un acento indicando sustantivo, o sea, en él. O sea que si Él me promete algo para que tenga cumplimiento, yo tengo que permanecer en Él. Oh, gloria. Yo espero que alguien esté recibiendo esto aquí de parte de Dios. Y es necesario. Tú tienes que entender que todo lo que Dios te prometió va a ser accesible por fe. Y en medio de la fe tú manifiestas la humillación, porque la fe busca a Dios, la fe se humilla, porque la fe es muestra de amor y de obediencia. La palabra dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Este es el que me ama. O sea que cuando usted va a mostrarle su amor a Dios, no es a través de palabras.
Porque de palabras cualquiera ama a Dios. La gente que no son cristianos, todos aman a Dios. Dice, yo amo a Dios, pero están en pecado, en desobediencia. Pero Jesucristo dice que el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Porque es fácil amar a Dios de boca. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, cuando usted en medio de la tribulación y en medio de cualquier circunstancia, usted se mantiene obediente en humillación, usted está demostrando que usted le ama. ¿Y qué va a pasar en medio de eso? Aparte de la santificación que se produce en nosotros, la paciencia, la paz, el fruto que produce, porque un fruto produce en medio de una circunstancia y situación de tiempos. Cuando se siembra una semilla, usted no puede esperar que dé fruto a los 3 días. Usted siembra una semilla y hay un proceso de que el sol la toque, de que el agua la riegue, y en ese proceso la semilla va a germinar, va a echar raíces, va a crecer, va a producir hojas, va a echar flores y luego va a dar el fruto. Y luego el fruto va a madurar. Entonces así mismo la fe es un grano, es una semilla que va produciendo, pero todo esto es a través de las tribulaciones, a través de la lectura, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de las obras de la fe. Porque una cosa son las obras de la ley y otra las obras de la fe. Tengo un estudio donde hablé de eso, con el título, está en mi muro, lo pueden buscar el que quiera, La verdadera fe. Y, amados, voy a terminar con esto. La gloria es de Dios, Ilana. Yo sé que Dios vino a hablarle a alguien aquí. Y es necesario, amado, porque yo le voy a decir algo. A veces nosotros vemos predicadores que Dios los exalta, que Dios los lleva lejos, que Dios hace cosas grandes con ellos. Y a veces se le hace fácil a la gente juzgar a los hombres de Dios cuando cometen un error. Olvidando que todo el que está en este camino está en el hospital de Dios, está en la mano del alfarero siendo moldeado. Y usted sabe algo, cuando un alfarero está preparando un vaso, dentro del agua y el polvo que se mezcló para crear un vaso, a veces se mezclan pedacitos de piedra y pedacitos de hierbas y cosas extrañas, basuritas, vamos a decirlo así, un dominicano más simple, en español más simple. Y esas basuritas, mientras el alfarero va moldeando, van apareciendo, él la va viendo. Cuando tenía la masa así agrupada, no la veía. Pero cuando empezó a moldear y a darle forma, aparecen a salir esas imperfecciones y él empieza a quitarla. Oh Padre, mi alma te adora. Y él empieza a quitarla y sigue dando forma. Padre, mi alma te adora. Quiere decir que todas las imperfecciones, nosotros sabemos que hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos cristianos, hay cabras y hay cizañas. Eso lo sabemos. Pero también hay personas que son de Dios y que están en la máquina, en la rueda del alfarero, que están siendo moldeados, que el defecto que tienen hoy, Dios lo va a quitar mañana. Dios los está moldeando también a ellos. Pidamos a Dios discernimiento para que Él revele cuáles son lo que sí, cuáles son lo que no. Y de todas maneras, siendo sí, siendo no, pidamos a Dios misericordia, porque no somos quienes para juzgar a nadie. Y pidamos dirección de Dios. Pero es necesario que nosotros entendamos sobre todo que estamos siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Porque el Evangelio se trata de esto. Lo que te forma a ti, mira, Dios te forma a través de su palabra. Pero hay cosas, nosotros sabemos que hay cosas que nosotros, aunque la leemos, no logramos aplicar a la vez. Es difícil porque hay una lucha interna. Entonces, ¿qué pasa con eso? Dios tiene que meterlo en un proceso de sufrimiento, de escasez, de aflicción. ¿Por qué? Porque en medio de esa aflicción nosotros vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar de comportamiento. Ejemplo, hay gente que Dios la tiene en un proceso económico de escasez. ¿Y para qué? Son personas que generalmente cuando Dios lo ha bendecido malgastan su dinero, botan su dinero. Entonces Dios se ve en la obligación de hacerte pasar por un proceso económico para que tú aprendas a valorar el dinero, para que tú aprendas que el dinero no se anda tirando para arriba, para que tú entiendas que el dinero tiene propósitos aquí en la tierra, que no es solamente de alimentarte a ti y a tu familia, sino también de bendecir al pueblo de Dios. Porque todo tiene que ver con el propósito aquí en la tierra. Para usarlo, todo usémoslo para el reino. Todo usémoslo para el reino. Incluso, bueno, este es otro tema. Si digo esto me salgo del tema, pero es necesario, amado. Voy a terminar con esto. Es necesario que nosotros entendamos que las tribulaciones Dios no las permite en nuestra vida porque quiere vernos sufrir, sino porque Él sabe que es a través de eso que nosotros vamos a ser moldeados, que nosotros vamos a ser perfeccionados y que nos va a capacitar, nuestro vaso va a ser capacitado y preparado en medio de la tribulación, porque cuando el alfarero está dando forma,
Usted se imagina un alfarero dándote forma, doblándote, apretándote, eso duele. Claro que duele. Pero está capacitando la vasija para poder recibir algo. Y para que esa vasija sea presentable también, para que sea representable, porque nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Pero un embajador tiene una capacidad. Un embajador tiene muchas cosas a su disposición, pero un embajador no fue puesto simplemente porque él es un embajador. Mira, me gusta su cara, lo voy a poner como embajador. No, él fue sometido a prueba para ver si capacita para ese puesto. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero tenemos que ser moldeados y puestos a prueba para ver si capacitamos para lo que Dios quiere. Aunque Él sabe todo, pero el plan de Dios es que nosotros entendamos las cosas. Y por eso Dios hace como si no supiera de vez en cuando. Por eso cuando llamó a Adán, después que Adán pecó, le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Lo que pasa es que Dios estaba llevando a Adán a un nivel de conciencia para que él entienda lo que estaba pasando y lo que le iba a pasar, por qué causa fue. Tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Y tuve miedo porque escuché tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces el Señor le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comas? Entonces Dios le está llevando su conciencia a un nivel de entendimiento para que él pueda entender que el juicio que le viene es porque él lo merece, porque es culpable de algo que hizo que no debió hacer. En este caso, en muchos casos nosotros en las tribulaciones, no es que estamos siendo sometidos a un juicio para ser castigados, sino que Dios está moldeándonos, pero también al mismo tiempo, por eso dijo ahorita que es necesario que entendamos, porque Dios también está dimensionando nuestra conciencia en medio del proceso, y tenemos que orar por eso, para que le pidamos a Dios que nos haga entender qué es lo que Él quiere cambiar en nosotros en medio del proceso. Porque mientras más rápido usted entiende, mire, el proceso tiene varios factores. Factores humildad y factor entendimiento. ¿Cuáles factores humildad y entendimiento? Primero, el entendimiento. Factor entender por qué yo estoy siendo procesado. Entender cuál es el propósito de Dios en medio de este proceso. Y el factor humildad, que es aceptar lo que Dios quiere hacer en medio de ese proceso. Entonces, primeramente, tenemos que entrar en un entendimiento, pedirle a Dios: Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres cambiar en mí en medio de este proceso. ¿Cómo es que tú quieres que yo funcione? ¿Qué es lo que está mal? Ayúdame a entender para yo esforzarme, Dios mío, Padre, porque a veces lo que estamos es quejándonos delante de Dios y no prestamos atención a lo que Dios está haciendo y nos perdemos de muchas cosas. Y en un proceso económico Dios quiere que tú aprendas a administrar tu dinero, que lo entiendas, que recapacites y que lo apliques. Pero hay personas que no. Hay personas que incluso en medio del proceso económico lo que hacen es que andan cogiendo prestado. Tú andas cogiendo prestado, Dios te quitó el dinero, Dios te tiene cogiendo lucha económicamente. Es para que tú entiendas. Y entonces tú andas cogiendo prestado para seguir tirando para arriba. ¿Podemos entender? Entonces, esto en el área económica, pero también en la salud. Hay personas que Dios tiene que permitir una enfermedad. Y no porque Dios quiere enfermarlo, sino porque ellos mismos están destruyendo su cuerpo, alimentándose correctamente. Hermano, el cristiano, lamentablemente, es una de las personas que más mal se alimenta, en su mayoría, no todos. Comen cosas que le hacen daño al cuerpo. Y el que destruye este templo, Dios le destruirá a él, dice la palabra. Entonces, Dios a veces te llega el proceso de enfermedad. Y tú estás diciendo, es un proceso porque Dios se va a glorificar. Sí, es muy probable que Dios se glorifique, pero no es un proceso porque Dios lo permite para glorificarse, sino que es una consecuencia también. Entonces ese proceso, Dios te hace pasar ese proceso para que tú entiendas que tienes que alimentarte mejor, para que tú entiendas que tienes que cuidarte, porque tú eres templo del Espíritu y te tienes que cuidar. Entonces de que se sanan, cuando no entienden, se sanan y siguen glotoneando y comiendo malísimo. Igual, y esto abarca en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces nosotros en medio de los procesos pidámosle a Dios comprensión. Señor, yo sé que hay algo que tú quieres cambiar en medio de este proceso en mí, porque el problema no es Dios, el problema no son los demás, el problema eres tú, el problema soy yo. En medio del proceso el problema soy yo, no son los demás. Sí, es cierto que a veces hay persecuciones, hay cosas, pero aún eso va a producir algo en ti. Aún eso. Hay cosas que a veces Dios ni quiere que nosotros las pasemos, pero que también obran para bien, nos ayudan a bien. Pero generalmente los procesos que Dios nos pone es para cambiar cosas en nosotros. Así que, amados, voy a terminar con esta palabra. Yo sé que Dios le ha hablado a mucha gente y yo sé que a partir de hoy vamos a ver el proceso de una manera diferente. Yo oro hoy para que esta palabra
repercute y venga a nuestra memoria en cada proceso. Que en cada proceso nosotros podamos entender que es necesario, que Dios está moldeando nuestro carácter, que Dios está haciendo algo para capacitarnos, para santificarnos. Que podamos entender que como nosotros entramos en el proceso, no vamos a salir igual. Pidámosle a Dios entendimiento, pidámosle a Dios comprensión, que Él nos ayude a entender. Pidámosle a Dios, porque yo sé que todas las personas que están ahí, que están en medio de un proceso, y como tú entraste en ese proceso, no vas a salir igual. Tú estás llorando ahora en medio de tu proceso, pero esas lágrimas se van a convertir en fuente, y Dios va a llenar los estanques. Mi alma adora la gloria de mi Padre. Dios va a llenar los estanques, porque nadie que Dios mete en un proceso, que es humilde y que es obediente, sale igual. Siempre sale con una porción mayor de parte de Dios. Y yo sé que Dios va a bendecir a muchas personas hoy, que Dios le está hablando a personas para que entienda que es necesario, que el proceso que tú estás atravesando es necesario, pero que Él se va a glorificar, que Él va a estar contigo en medio de tu proceso. Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no ha cambiado. Así que fortalécete, esfuérzate y sé valiente, porque Dios estará contigo donde quiera que vaya. Yo le estoy hablando a gente que aman a Dios, que están en obediencia y que han determinado cortar con el mundo y vivir la vida que Dios ha propuesto para su vida. Así que, amados, Dios les bendiga grandemente a todos y sepamos, entendamos que a partir de hoy, cada proceso que llega a nuestra vida con un fin determinado, donde Dios se va a glorificar y nuestra vida va a ser dimensionada a un nivel mayor de santidad, de entendimiento, de capacitación, de santificación y de todo lo que Dios ha preparado para bendecir nuestra vida y bendecir personas alrededor de nosotros. Si alguien tiene una petición ahí, puede ponerla y voy a estar orando rapidito por eso. Si nadie tiene una petición, entonces voy a estar haciendo una oración general para terminar. Voy a esperar un minuto más o menos a que el que tiene una petición la ponga, si no hago una oración general y termino. Y vamos a terminar. Así que, amados, yo espero, sabiendo claro que estas palabras van a dimensionar el espíritu de alguien, que estas palabras va a realmente traer un entendimiento a tu conciencia que te va a hacer actuar diferente en medio de un proceso, en medio de las pruebas en medio de la prueba que tú estás posiblemente y en medio de las pruebas que vienen para tu vida próximamente, que son con un fin determinado. Y acuérdate con lo que dice la palabra en Lamentaciones 3:33, porque Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, no es voluntario. Y entre Jeremías y Eclesiastés dice que el corazón es perverso y engañoso, pero que con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Es necesario que padezcamos. Así que Dios le bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Completa tu obra en los corazones. Yo te pido que tú estés bendiciendo la vida de cada uno. Tú conoces a tus hijos, Dios. Yo te pido que en esta hora tú estés extendiendo tu mano y siendo propicio a la necesidad de cada uno. Liberta, Padre, al que necesita liberación. Sana al que necesita sanidad. Padre, fortalece al que necesita fortaleza. Levanta al que necesita ser levantado, Dios mío. Padre, trae provisión al que necesita, Dios mío. Bendice a tu pueblo según la necesidad de cada uno, pero sobre todo que tu presencia, tu favor, tu misericordia y tu gracia estén sobre la vida de cada uno de nosotros, y que tu entendimiento y tu sabiduría nos acompañen y nos guíen, Padre, en todo tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Oración por mansedumbre. Ok. Voy a estar orando por eso, pero también sabiendo que las oraciones nos acompañan con la palabra. Hay muchos versos acerca de la mansedumbre que nosotros podemos leer día y noche. Por ejemplo, yo tenía mucho problema con el enojo al principio de mi conversión, y yo recibí unos versos para el enojo y la ira, donde yo lo leía todos los días en la mañana y todos los días en la noche, antes de acostarme y cuando me levantaba. Y esas palabras fueron haciendo un trabajo en mi vida tan fuerte que yo lo leía tanto que cuando me veía en las situaciones, la palabra venía antes de que yo accione. Y esforzándome poco a poco, por medio de la palabra, accionando en mí el Espíritu Santo, fue habiendo un cambio. Hay muchos versos, hermana, yo con la voluntad de Dios, yo estaré viendo unos versos para estárselo enviando para que usted lo esté leyendo con respecto de la mansedumbre, y entendamos también que la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que la humildad, que es lo mismo que la mansedumbre, son sinónimos. Todo está junto. Se aprende. Esto se aprende. ¿Y cómo se aprende? Esforzándonos. Cada vez que nosotros estamos
frente a una situación difícil donde te hablan mal, cualquier cosa, te pisan un pie, hacen cosas que te desagradan, que no te gustan, que tu enojo y tu rebeldía quiere salir, es ahí donde nosotros tenemos que someterlo. La Biblia dice que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea que es más fuerte aquel que es capaz de dominarse a sí mismo que aquel que es capaz de dominar una ciudad. Porque el que se domina a sí mismo es porque ya entró en la templanza, porque ya entró en el dominio propio, porque ya entró en la paz, porque entró en una capacidad que nada de lo externo lo puede mover. Y es necesario que nosotros nos esforcemos para eso. Y es una batalla, hermana, que todo el mundo tiene. Es una batalla, incluso cuando usted deja de orar mucho, usted se puede enojar fácil. Cuando usted deja de orar mucho, usted puede cometer cualquier error por ahí. Eso es que es necesario que permanezcamos en oración, en lectura, y que en medio de las situaciones nos esforcemos. Así que Dios les bendiga a todos mis amados. Voy a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús te presento a tu guerrera Iliana. Yo pido que en esta hora tú la estés fortaleciendo, Dios mío. Que tu presencia la esté tocando, la esté invadiendo ahora, tocando al Espíritu Santo. Padre, y que tú estés quitando, Padre, ahora en el nombre de Jesús, y Kamashanda, Rebosheya. Que tú estés haciendo un depósito, Dios mío, que quite algo que no te agrada. Padre, que todo lo que impide que la mansedumbre de Cristo se manifieste en ella sea quitado, Dios mío. Yo envío tu palabra ahora como espada que corta. Yo envío tu palabra ahora como fuego que consume. Jamás Shenda. Yo envío tu palabra ahora como martillo que quebranta, Padre. Todo aquello que impide que tu sierva, Dios mío, entre en la mansedumbre que tú quieres de ella. Padre, en el nombre de Jesús establezco esta palabra en su vida. Amén. Padre, te doy gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Así seguimos esforzándonos, amados, entendiendo que estamos aquí en la mano del alfarero y que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. O sea que este moldeamiento hasta que Cristo venga. No desmayemos, sino seamos fortalecidos y sepamos que Dios está con nosotros, que estará con nosotros hasta el fin del mundo y que todo es parte de un propósito. Dios les bendiga. Shalom.